Hola muchachos, buen día. Estoy haciendo este video con el fin de realizar mayores aclaraciones sobre el último tema que estuvimos trabajando antes de esta contingencia que se ha presentado, que era el tema sobre función cúbica y función racional. Primero entonces quiero hablar sobre función cúbica y hacer algunas aclaraciones adicionales de las que ya les había dado antes en clase. Voy a hacer dos videos sobre función cúbica y uno sobre función racional. Entonces, espero que estos videos sean lo bastante claros para que pues ustedes muchachos aprendan mucho más sobre funciones y sobre cálculo. De antemano espero estén muy bien y recuerden, cualquier duda o inquietud que vaya surgiendo por medio del chat o por medio de la videoconferencia podemos estar resolviendo todas estas dudas. Entonces espero que les guste. Bien, entonces comencemos. La función cúbica es una función polinomial de grado 3 y tiene la forma que ustedes observan aquí. F de x igual a x al cubo más bx al cuadrado más cx más d. ¿Qué significa que sea polinomial? Que tiene varios términos. Si se dan cuenta, esta función cúbica tiene cuatro términos. Bien, correspondientes a ax al cuadrado, bx al cuadrado más cx más d. Bien, ¿por qué de grado 3? Porque ese corresponde al exponente de mayor valor que tiene esta x. Por esa razón se conoce como una función de grado 3. ¿Listo? Función polinomial de grado 3. Entonces recuerden, ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Bien, hay unas condiciones también particulares que tiene esta función cúbica. ¿Cuáles son? El coeficiente a, el b, el c y el d son números reales. Entonces, estas letras que ustedes ven en la función cúbica en realidad son números reales. ¿Cómo así números reales? Es decir, que ellas podrían valer o tener un valor de un número natural, o podrían tener el valor de un número entero, o podrían tener el valor de un número racional, o incluso de un número irracional. Listo. Si se dan cuenta, a la letra A se le llama, o al coeficiente A se le llama coeficiente principal. ¿Qué significa? ¿Por qué coeficiente principal? Porque la A, como coeficiente, está acompañando a la X que tiene el mayor exponente. En este caso de la función cúbica, pues un exponente a la 3. Por eso se le llama coeficiente principal. Y al d, que es el último término, se le llama término independiente o constante. Bien, ese es el último término que posee una función cúbica. ¿Qué pasa con b y con c? Simplemente son coeficientes o números reales que están acompañando a x al cuadrado en el caso de b y a x en el caso de c. Bien, por último, si se dan cuenta, aparece una condición particular aquí, que es que la A tiene que ser diferente de cero. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la A tiene que ser diferente de cero? Bien, vamos a explicarlo entonces. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a tomar la función f de x igual, y en este caso, en vez de que simplemente coloque la letra A, voy a hacer que la A valga cero. Entonces me va a quedar cero por x al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Bien, voy a continuar en la parte de abajo. Si yo multiplico este cero por x al cubo, pues me va a dar cero. Todo número o expresión multiplicada por cero va a seguir dando cero. Entonces me quedaría así. F de x es igual a cero más bx al cuadrado más cx más d. Bien, finalmente, el resultado de esta función, de hacer de este proceso, esta operación sería
f de x es igual a, pues el 0 no cuenta para nada, entonces me quedaría bx al cuadrado más cx más d. Este resultado que estoy encerrando, muchachos, en este pequeño rectángulo, me daría una función cuadrada. Des en cuenta, el exponente ahora mayor ya no sería 3, sino sería 2. Por lo tanto, dejaría de ser una función cúbica. Eso quiere decir que la a no puede valer 0. Si la a vale 0, inmediatamente dejaría de ser una función cúbica para convertirse en una función cuadrática. Y pues en este momento ya no estamos viendo funciones cuadráticas. Bien, listo. Esa es la aclaración que quería hacer de parte de la forma teórica en la cual se entiende la función cúbica. Ahora vamos a ir a la parte práctica. Bien, el primer ejercicio de práctica tiene que ver con este cuadro que ustedes observan, en el cual vamos a hacer una práctica precisamente de esta teoría que les acabo de explicar. Bien, entonces, mucha atención. Vamos a ir ejercicio tras ejercicio. Hay 4 ejercicios. Bien, aparecen 4 funciones en la primera columna. En la segunda columna nos piden encontrar cuáles son los coeficientes de esas funciones. Y después al final nos piden determinar en la tercera columna si estas funciones que estoy colocando acá desde la primera columna son o no son funciones cúbicas. Bien, vamos con la primera. La función es y igual a x al cubo más 2x al cuadrado más 3x más 1. Bien, vamos a determinar los coeficientes. El coeficiente de x al cubo, como no hay nada aquí adelante, sería 1. Bien, el coeficiente de x al cuadrado sería 2. El coeficiente de x, el siguiente término, sería 3. Y el término independiente o constante sería 1. Bien, por lo tanto, este primer 1 correspondería a A, este 2 correspondería a B, este 3 correspondería a C y este 1 correspondería a D. Si se dan cuenta, serían los coeficientes que ya nombré antes cuando estaba explicando la forma que tiene la función cúbica. Bien, ¿cumple las condiciones para hacer una función cúbica? Miremos. El 1, el 2, el 3 y el siguiente 1 que tenemos son todos coeficientes y son todos números reales, pertenecen a los números reales. Y la a es diferente de 0 porque la a vale 1. Por lo tanto, sí es una función cúbica. Bien, esa es la idea del ejercicio. Vamos a continuar. Segunda función. La función es f de x igual a menos 2x al cubo menos 3x al cuadrado más raíz quinta, raíz cuadrada, de x más raíz de 2. Bien, vamos a hacer entonces el mismo ejercicio. El coeficiente de x al cubo sería menos 2. El coeficiente de x al cuadrado sería menos 3. El coeficiente de x sería raíz de 5, raíz cuadrada de 5. Y el término independiente sería raíz cuadrada de 2. Bien, ¿quién sería a? Menos 2. ¿Quién sería b? Menos 3. ¿Quién sería c? Raíz de 5. ¿Y quién sería d? Raíz de 2. Bien, ¿cumpliría para ser una función cúbica? Miremos. Entonces, los números menos 2, menos 3, raíz de 5 y raíz de 2 son todos números reales. La raíz de 5 y la raíz de 2 son números irracionales, pero los números irracionales igual están dentro del conjunto de los números reales. Por lo tanto, todos son números reales. Ahora, ¿la a es diferente de 0? Sí, porque la a vale menos 2. Por lo tanto, la segunda función también corresponde a una función cúbica. Bien, continuemos. En el tercer ejercicio va a ser muy fácil determinarlo porque sucede algo particular. Mírenlo muy bien. El ejercicio tiene numerador y denominador. Sí, son funciones cúbicas el numerador y el denominador,
pero hay una operación entre ellos que es la fracción, es decir, la división. Esto nos conduce a que esta función que yo coloqué aquí no es una función cúbica, es una función que ya hemos visto antes, es decir, una función racional. Las funciones racionales se manejan de una manera muy diferente a las funciones cúbicas. Por ende, en este ejercicio ni siquiera hay necesidad de terminar los coeficientes. Simplemente ya podemos decir que esa función no es cúbica, es una función racional. Lo voy a escribir acá en este espacio. Bien, listo. Último ejercicio. Pilas con el último porque parece ser el más simple, pero tiene algunas cosas en especial que quiero nombrar. Listo. Si se dan cuenta, tiene el término x al cubo, es decir, el primer término de la función cúbica, y tiene el último término, es decir, el término independiente o la constante, es decir, d. Pero ¿dónde están x al cuadrado y dónde están x? Cuando no aparecen esos valores intermedios, quiere decir que esos coeficientes, o sea, bx al cuadrado y cx, su valor es cero. Por ende, si la escribiéramos de otra manera, esta función, la voy a escribir en este espacio, nos quedaría x al cubo más 0x al cuadrado más 0x más 1. Esta sería la forma, digámoslo, completa de escribirla para que se cumpliera con esta forma original de la función cúbica. Igual no hay ningún problema con escribirla así porque pues x al cuadrado por 0 me va a seguir dando 0 y x por 0 pues me va a seguir dando 0. O sea que al final solo me quedaría x al cubo más 1 como ustedes lo ven acá en la función o en el ejercicio original. ¿Cuáles serían entonces los coeficientes? Bien, para x al cubo sería 1, ya que no tenemos nada aquí adelante. Para x al cuadrado sería 0. Para x sería 0. Y para el término independiente tendríamos 1. Esto quiere decir que a vale 1, b vale 0, c vale 0 y el término independiente sería d que vale 1. ¿Estos cuatro coeficientes pertenecen a los números reales? Sí. Por lo tanto, pese a que no tiene todos los términos, esta función sí pertenece o es como tal una función cúbica. Bien, este ejercicio espero que haya servido, esta tablita, para poder entender un poco mejor cuáles son las características de la función cúbica. Listo. Vamos a ir con la parte final ya de este video que tiene que ver con esta práctica de este segundo ejercicio donde nos piden encontrar los ceros de la función y igual a x al cubo menos 2x al cuadrado más x. Bien, ¿qué significa encontrar los ceros de la función? Significa encontrar cuáles son las raíces, cuáles son los valores de x. ¿Para qué es importante este ejercicio? Este ejercicio va a ser importante, muchachos, porque nos va a ayudar a determinar más adelante en el segundo video sobre función cúbica cómo graficar de una mejor manera la función cúbica. Es decir, cuando nosotros encontramos los ceros de una función, en pocas palabras estamos encontrando las intersecciones con el eje X, que ustedes saben muy bien que es algo muy importante para poder graficar funciones. Entonces, mucho cuidado con esto. Bien, este ejercicio nos va a ayudar más adelante para comprender cómo graficar de una mejor forma una función cúbica. Bien, vamos entonces con la solución del ejercicio. Listo. Entonces, en este caso, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para poder encontrar los ceros de una función como esta, que es una función cúbica, vamos a hacer lo siguiente. La regla es hacer que la y valga 0. Esa es la regla fundamental, que y valga 0. Para poder hacer esto, lo voy a ir desarrollando entonces acá enfrente, nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, en vez de esta y, yo voy a hacer que esa y valga 0 y el resto de la función la dejo exactamente igual. X al cubo menos 2x al cuadrado más x. Bien, ahora mucho cuidado muchachos con esto que voy a decir y aquí voy a hacer un paréntesis.
Para poder solucionar esta ecuación que queda planteada después de que yo hago que la y valga cero, necesito saber factorizar. Por lo tanto, recuerden que por ahí había una tareita pendiente que era el hecho de buscar los casos de factorización, buscarlos por internet, buscar una tablita donde se explicaran ejemplos, porque para estas funciones que estamos viendo es necesario conocer y saber manejar algunos casos de factorización. Entonces voy a comenzar. Bien, después de que tenemos la ecuación planteada de esta manera, el primer caso de factorización que vamos a aplicar es el factor común. ¿Por qué el factor común? Porque si nos damos cuenta, en los tres términos se repite la letra X. Vamos a escoger siempre la X de menor valor, en este caso la última que está elevada a la 1. Por ende nos quedaría X factor de. ¿Qué le falta a esta X para ser igual a X al cubo? Le falta X al cuadrado. Menos, ¿qué le falta a esta X para ser igual a 2X al cuadrado? Le hace falta el 2 y le hace falta otra X. ¿Qué le falta a esta X para ser igual a esta X? Aquí va con más. No le hace falta nada, pero igual como estamos multiplicando, porque recordemos que factorizar es pasar algo que está sumando, restando a términos de multiplicación, pues para simbolizar la multiplicación tendría que colocar un 1. Bien, aquí ya hemos realizado entonces un primer caso de factorización que fue factor común. Listo. Ahora, no es el único caso. Resulta que al haber aplicado el factor común, se nos formó otro caso dentro de este paréntesis que yo dejé formado, que es un caso que se llama trinomio cuadrado perfecto. Bien, el nombre suena más extraño de lo que realmente se tiene que hacer. Les voy a mostrar entonces. El siguiente paso quedaría así. Cero es igual a x por, y el trinomio cuadrado perfecto tiene estas reglas. Pide formar un paréntesis que de una vez se deje elevado al cuadrado y la regla es esta. Raíz cuadrada del primer término, es decir, raíz cuadrada de x al cuadrado. La raíz cuadrada de x al cuadrado sería nada más x. Ahora nos vamos al tercer término o al último. Raíz cuadrada de 1. La raíz cuadrada de 1 seguiría siendo 1. ¿Y qué coloco en medio de estas dos raíces? Coloco el signo que trae el término del medio. ¿Qué signo trae el término del medio? Negativo. O sea que factorizado, utilizando el trinomio cuadrado perfecto, nos quedaría que x al cuadrado menos 2x más 1 sería igual a x menos 1, pero eso elevado al cuadrado. Aquí ya tengo la factorización y todo el ejercicio resuelto. Recuerden, utilizamos factor común y trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué hago ahora con esto? Bien, la regla es la siguiente. El primer término que nos quedó fue esta x cuando aplicamos el factor común. ¿Qué vamos a hacer? Esa x la vamos a igualar a este 0 donde reemplazamos a y. Entonces me va a quedar x es igual a 0. Aquí ya encontramos una primera solución. Ahora vamos a tomar la segunda parte que es x menos 1 al cuadrado, que fue de haber aplicado el trinomio cuadrado perfecto, y lo igualamos también a 0. Pero si se dan cuenta, aquí la x no está despejada. Teniendo en cuenta lo que pasó acá, vean, aquí directamente esta x ya quedó igual a 0. O sea, ya encontramos uno de los ceros de esta función. Pero no hemos encontrado el otro, tenemos que despejar de aquí. Bien, ¿cómo se hace ese despeje? Tengo que quitar primero este cuadrado. ¿Cómo quito un cuadrado? Con una raíz cuadrada. Entonces me quedaría x menos 1 es igual a raíz cuadrada de 0. Bien, pero ¿cuánto es la raíz cuadrada de 0? 0. Entonces me quedaría x menos 1 es igual a 0. Bien, ya nos deshicimos del cuadrado. Ahora vamos a quitar el menos 1. ¿Cómo quitamos el menos 1? El 1 está restando. Por lo tanto, si yo lo paso al otro lado, me va a quedar x es igual a 0 más 1. Bien, pero 0 más 1 me va a seguir dando 1. Por lo tanto, ya encontramos el segundo cero o solución de esta función cúbica que sería x igual a 1. Si yo fuera a graficar esta función,
Las coordenadas me quedarían así. Pilas con esto. Coordenadas. ¿Cuánto valía y en este ejercicio? Cero. Entonces voy a escribir acá cero y acá también para esta coordenada aquí abajo lo puedo escribir. Entonces y vale cero. Recuerden que y va en la segunda posición. Pero x ¿cuánto vale? Entonces las x ya las encontramos. Vean, x en el primero vale cero también. Pero para la segunda coordenada, cuando y vale cero, x vale ¿cuánto? Uno. Estos dos puntos que acabamos de encontrar o estas dos coordenadas, si las fuéramos a graficar, serían puntos por los cuales tendría que pasar la función en el eje X. O sea que la función tendría que pasar por 0, 0 y por 1,0. Bien, finalmente, ya para finalizar el video, les voy a mostrar cómo quedaría después de hacer este ejercicio de encontrar los ceros de una función cúbica, cómo quedaría entonces como tal la gráfica de esta función. Entonces voy a quitar esta hoja, permítame en un momento, listo. Y aquí muchachos, en la parte de atrás, como se dan cuenta, aparece entonces la gráfica de la función. Bien, si se dan cuenta, listo, aparece la tabulación. Para la tabulación yo escogí una tabla común y corriente. Si ustedes se dan cuenta, la tabla va de -3 hasta 3. Pueden comprobar más adelante si quieren utilizando una calculadora estos valores. Entonces con -3 me da -48, con -2 me da -18, con -1 me da -4, con 0, 0, con 1, 0, con 2, 2 y con 3, 12. Bien, y la gráfica quedaría de la siguiente forma. ¿Por qué resalto estos dos puntos que aparecen en rojo? Porque precisamente estos dos puntos que aparecen en rojo son el 0, 0 que encontramos hace un momento cuando hicimos el ejercicio y este punto es el 1,0 que también encontramos hace un momento. Entonces, si se dan cuenta, ese ejercicio que hicimos factorizando y despejando anteriormente, antes de que les mostrara la gráfica, sería visto de esta forma desde la gráfica. Vean, estaría el punto 0, 0 por el que pasa esta función cúbica y el punto 1,0 por el que pasa, si se dan cuenta, en el eje X. Bien, esta sería la gráfica, así nos quedaría esta función cúbica a grandes rasgos. Este es un bosquejo, pues perdonen de pronto si no quedó muy bien, pero pues es la forma de identificar cómo queda esta función. ¿Listo? Yo utilicé pues un rango normal para el eje X, cogí de a dos cuadritos, 1, 2, 3, -1, -2, -3, pero para el eje Y, como me dieron valores tan grandes, pues decidí tomar una escala. Entonces, para mí un cuadrito era 2 y de ahí en adelante era 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y lo mismo hice hacia la parte de abajo. Para mí dos cuadritos eran -4, o sea que así sucesivamente fui contando de a dos cuadritos, acá estaría -18 y de a dos cuadritos bajando llegaría hasta -48. Y así ubiqué después los puntos. Por ejemplo, voy a mostrarles uno. Acá estaría la coordenada -3 en X, coma, -48, que sería este punto. Tenemos -2 en X, coma, -18. Tenemos -1 en X, coma, -4. 0, 0, 1,0, que son los puntos que encontramos hace un momento en el ejercicio anterior. Tenemos la coordenada 2,2, 2,2 y finalmente 3,12, que son los valores que ustedes observan en esta tabla. Finalmente, quise colocar o agregar el dominio del rango. Recuerden que el dominio es lo que ocurre en X y el rango es lo que ocurre en Y. Es muy fácil porque en las funciones cúbicas el dominio y el rango siempre van a ser los números reales, es decir, la función cúbica no tiene ninguna limitante, por así decirlo. Si se dan cuenta, es una función continua, se puede hacer en un solo trazo. No tiene asíntotas, no tiene puntos vacíos, no tiene partes donde se corte. Entonces, como no le sucede nada de esto que acabo de nombrar, pues es una función continua y por lo tanto ella puede coger cualquier número real en X y también cualquier número real en Y. Por lo tanto, ese sería su dominio
y su rango respectivamente. Bien, muchachos, ese sería entonces el primer videito que quería realizar sobre función cúbica, aclarando un poco cómo es la graficación y cómo son las características principales de una función. Entonces, espero haber sido claro y pues quedo atento a todas sus dudas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.